En Colombia falleció el joven que resultó gravemente herido el sábado pasado durante las protestas del paro nacional. Dylan Cruz se convirtió en el símbolo de las manifestaciones cuando fue golpeado en la cabeza por un proyectil. Entre tanto, el presidente Iván Duque se reunió con sindicatos y líderes empresariales en el quinto día consecutivo de manifestaciones. Tenemos reporte desde Bogotá. Nuevo y penoso caso de abuso sexual contra menores dentro de la Iglesia Católica. Un tribunal penal argentino condenó a 2 sacerdotes a más de 40 años de prisión por al menos 25 casos de pederastia cometidos contra menores discapacitados que asistían a una escuela en la provincia de Mendoza. 13 soldados franceses fallecieron en Mali en un accidente de 2 helicópteros durante operaciones de lucha contra grupos yihadistas. Francia dijo que es la mayor pérdida de tropas en combate en la región desde el año 2013. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con noticias de Colombia. Falleció Dylan Cruz, el joven que el sábado resultó gravemente herido cuando un proyectil lo golpeó en la cabeza en medio del paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque. El adolescente, que rápidamente se convirtió en símbolo de las protestas, falleció poco después de una reunión del presidente Duque con sindicatos y líderes empresariales en el quinto día de movilizaciones. Su muerte se suma a las críticas contra las tácticas de dispersión de la policía antidisturbios SMAT. Saludo en este momento a nuestro periodista David González, quien se encuentra a las afueras del Hospital San Ignacio en la capital colombiana, donde falleció el joven Dylan Cruz. David, muy buenos días. Le pregunto qué ocurre en este momento a las afueras del centro médico. Hola Raúl, sí, se está realizando ahora un homenaje bastante emotivo, un duelo, aquí desde el Hospital San Ignacio en el centro de Bogotá frente a la Universidad Javeriana. Les vamos a mostrar algunas de las imágenes de lo que está sucediendo en este momento. Como ustedes pueden ver, hay algunos estudiantes, hay más que todo prensa, también se ha presenciado agentes de la fuerza pública y ya se han dado algunas tensiones entre los presentes acá y la fuerza pública. Culpan directamente a la policía de lo que le pasó a Dylan. Recordemos que Dylan se ha convertido también en un símbolo de estas manifestaciones, un muchacho de 18 años que el sábado salió en una manifestación pacífica a pedir acceso a la educación en su caso y que cayó frente a la fuerza desproporcional de la fuerza antidisturbios de la policía colombiana. David, le pregunto por qué es tan representativo el fallecimiento de este joven y por qué le pone tanta presión al gobierno de Iván Duque. Precisamente porque cayó en medio de una manifestación pacífica y algunas de las demandas que han venido haciendo los distintos grupos sociales pasan por pedir mayor educación, justicia social y profundización de los acuerdos de paz que hasta ahora acusan al presidente Duque de no haberlos implementado con toda la efectividad. Se convirtió en un símbolo precisamente entonces, primero por haber estado presente, manifestándose, por ser como uno de los miles de jóvenes que han salido a manifestarse en estos días. Es un muchacho de 18 años de un colegio público que quería estudiar administración pública, que según algunas fuentes estaba esperando un crédito para poder acceder a la educación superior y que ese día se manifestó en contra de todo esto y la policía, bueno, como se ha visto en algunos videos y que se han publicado a través de redes sociales, actuó en exceso y lamentablemente anoche anunciaron acá en el hospital que el joven había fallecido. Ahora, David, el presidente Iván Duque ya inició los contactos con los líderes de los sindicatos. ¿Cómo debe ser la respuesta al país? Porque pues hasta el momento sus respuestas no han sido claras o no han estado a la altura del momento, como dicen algunos. Sí, la respuesta de Duque, muchos de los críticos dicen que ha sido tardía. Primero se reunió cuando anunció el diálogo nacional tras la enorme manifestación que fue del paro el 21 de noviembre, se reunió con empresarios, fue a visitar a miembros de la policía heridos en los choques y en los actos vandálicos que sucedieron el pasado viernes. Recién el domingo se reunió con los alcaldes electos que comienza su mandato el 1 de enero del próximo año y recién anoche anunció que se iba a reunir con los líderes de las manifestaciones sociales que van desde líderes estudiantiles, no solo sindicatos, sino líderes estudiantiles, líderes indígenas que piden que se respete la vida y que se proteja el acuerdo de paz,
líderes ambientalistas que piden que se pare el fracking, que haya mayores acciones a favor de proteger el medio ambiente, y también líderes sindicales que ven en las reformas laboral y pensional de Iván Duque un riesgo para la mayoría de los ciudadanos. David, gracias por la información. Muy buenos días. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra en la capital colombiana. Entre tanto, seguimos con información de Argentina porque la Iglesia Católica se ve envuelta en un nuevo caso de abuso sexual contra menores. En el país austral, un tribunal penal condenó a 2 sacerdotes a 45 y 42 años de prisión y a un jardinero a 18 años, todos sin apelación, por al menos 25 casos de pederastia cometidos contra menores discapacitados que asistían a una escuela en la provincia de Mendoza. Dentro del caso conocido como próbolo, ya hay un confeso monaguillo condenado y 2 monjas imputadas por encubrimiento. Los detalles los tiene Daniela Blandón. Lo más seguro es que pasen el resto de sus días en prisión. Condenar a Horacio Hugo Corbacho Blanc a la pena de 45 años de prisión e inhabilitación absoluta. Condenar a Nicola Bruno Corradi Soliman a la pena de 42 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término. Los 2 sacerdotes, así como el jardinero Armando Gómez, quien recibió una pena menor, fueron declarados culpables por la justicia argentina de 28 cargos relacionados con diversos delitos sexuales, con el agravante de haber sido cometidos contra menores de edad y con discapacidad auditiva. En el escándalo conocido como próbolo se habla de alrededor de 25 casos de abuso sexual y corrupción de menores sucedidos en el instituto del mismo nombre en la ciudad de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Al terminar el juicio, las caras largas de los condenados contrastaron con las de júbilo de las víctimas y sus familiares. Muchas gracias por la lucha, porque todos nos han apoyado, la familia, todos nos han apoyado mucho, así que yo estoy muy feliz, muy feliz. La primera denuncia la hizo en 2016 un exalumno que dijo haber sufrido abusos cuando tenía 5 años. 3 años después, las víctimas dicen haber conseguido justicia. Muy satisfecha, la verdad que sí, es increíble. Ahora va a poder respirar, va a poder vivir mi hijo, porque ya están presos, ya están condenados. El escándalo tiene sus raíces en una sede del mismo instituto en Verona, Italia, en donde en 2009 un grupo de 67 exalumnos también había denunciado abusos sexuales por parte de varios sacerdotes. Vamos hasta Mali. 13 soldados franceses que luchaban contra yihadistas en ese país murieron en un accidente entre 2 helicópteros. Desde París nos envió el informe de la noticia nuestra periodista Erika Olavarría. Veamos. Es la baja más importante que ha tenido el ejército francés después del atentado de Drakkar en Beirut en 1983. En total, 13 militares del ejército de tierra fallecieron cuando chocaron accidentalmente los 2 helicópteros en los que viajaban. Ellos realizaban una operación de apoyo a la fuerza Barkhane, que es la que combate el yihadismo en el norte de África, en el Sahel. Sin embargo, se trataba de un desembarco que terminó aparentemente mal. Ambos aparatos colisionaron con ese terrible desenlace. El accidente ocurrió ayer tarde-noche, sin embargo, solo se conoció esta mañana a través del Palacio del Elíseo. El presidente Emmanuel Macron rindió un homenaje a estos militares que murieron cumpliendo su deber de combatir al yihadismo en el norte de África, dijo, y también tuvo palabras de aliento y de condolencias para los familiares de las víctimas. Desde que se inició la intervención francesa en el norte de África, en Malí concretamente en el año 2013, ya son 38 los militares franceses que han perdido la vida en el terreno. Concretamente, recordemos, se inició con la Operación Serval, que luego cambió de nombre a la Operación Barkhane. Un sindicato de estudiantes en Francia pidió a los jóvenes que se organicen y hagan campaña por sus derechos. Se tienen previstas protestas en varias ciudades del país a las que planean asistir una gran cantidad de estudiantes que luchan para llegar a fin de mes. El 8 de noviembre, un joven estudiante entró en el centro de Lyon y se prendió fuego. Un acto desesperado para llamar la atención sobre la difícil situación de aquellos estudiantes que viven en la pobreza. Ahora está en curso una campaña a nivel nacional. No es normal que los estudiantes tomen medidas tan extremas para que las personas tomen conciencia de este sistema absurdo que está perjudicando a los estudiantes y despreciando su existencia. Es difícil encontrar alojamiento, comprar comida e incluso estudiar. Según una encuesta reciente, el 48% de los estudiantes
estudiantes reciben ayuda financiera de sus padres. Menos de 4 de cada 10 estudiantes reciben ayuda del gobierno francés, pero los sindicatos dicen que esto no es suficiente y que todo el sistema necesita una reforma, teniendo en cuenta el costo de vida. En una visita a su ciudad natal de Amiens, el presidente Emmanuel Macron reconoció que muchos estudiantes están luchando. Nos han recordado cuán difícil puede ser la vida estudiantil, las dificultades que enfrentan nuestros jóvenes cuando estudian y trabajan. Esto les hace dudar del futuro. Sin embargo, hasta ahora el gobierno francés aún no ha propuesto medidas específicas para los estudiantes. Si no se hace nada, los grupos sindicales de estudiantes probablemente se unirán a otros movimientos de protesta para unas manifestaciones planificadas para la próxima semana. La protesta del martes no permitió comenzar una discusión. Ahora el movimiento necesita crecer. Los grupos deben reunirse. Estamos convocados a manifestaciones de calle el 5 de diciembre. Los sindicatos de estudiantes estiman que el 20% de los jóvenes de 18 a 24 años viven por debajo del umbral de pobreza. Y es hora de nuestra serie de informes sobre Libia. Ayer los llevamos al frente de la batalla con las milicias de Misrata, donde los combatientes tuvieron lugar en el corazón de un barrio poblado. Hoy nuestros reporteros van a ver a la población. Según la ONU, desde el comienzo de la ofensiva del mariscal Haftar, el hombre fuerte del este, unas 120.000 personas han tenido que huir de los combates. Salahadin, Trípoli, Libia. Entramos en un barrio todavía conmocionado. Estos habitantes viven desde hace meses con miedo de que haya bombardeos. Anoche, uno de estos edificios fue atacado, dejando 2 niños como víctimas. Tenemos miedo, terror. Cada minuto tenemos miedo de ser atacados por un proyectil. No estamos tranquilos. En esta guerra, que ha sido poco documentada, cada bando recoge las pruebas de los abusos del enemigo. Es un pedazo del mortero, una parte del fondo. Es el extremo que está entre el gatillo y la carga explosiva. Son proyectiles poco precisos, misiles Grad o granadas de mortero. Datan de la Segunda Guerra Mundial. Es imposible realizar intervenciones quirúrgicas. Desde hace ya 6 meses, los combates se han desatado al sur de la capital, Trípoli. Estamos a pocos kilómetros de la línea de fuego, en un barrio muy densamente poblado, donde el sonido de las armas resuena incesantemente. Según los habitantes con los que pudimos hablar, esto se intensifica al atardecer. El impacto de la guerra se siente en toda la capital. Montañas de residuos se amontonan a lo largo de las carreteras. Los empleados encargados de recogerlos se han ido a combatir. El barrio de Abou Slim alberga a más de 1000 familias sin hogar. Desde el comienzo de la guerra, 120.000 civiles han tenido que huir de los combates. Red Wayne vive en esta casa escuela con su esposa y 3 hijos. Hasta hace unas semanas era profesor de árabe. Disparos, los proyectiles caían sobre nuestras cabezas. Mis hijos me pidieron que no fuéramos, no querían quedarse. Envío un mensaje a mis hermanos del este y del oeste, para que se sienten, hablen y encuentren soluciones satisfactorias para ambas partes. Me gustaría poder caminar tranquilamente por la calle. Un deseo que comparten muchos de los habitantes con quienes nos encontramos. Desde la reanudación de los combates el 4 de abril, más de 1000 personas ya han perdido la vida. En Albania, al menos 9 personas murieron por un terremoto de magnitud 6.4 que sacudió la capital Tirana y la región circundante, causando el colapso de edificios y enterrando a los residentes bajo los escombros. El movimiento de tierra es el más fuerte que se registra en la historia reciente del país. El fenómeno ocurrió a 30 kilómetros del oeste de Tirana, a una profundidad de 10 kilómetros, y también se sintió en los Balcanes y en la región de Puglia, en el sur de Italia. Finalizamos este informativo con los pavos Pan y Mantequilla. Ambos se encuentran en un hotel de lujo donde pasaron la noche antes de ser indultados por el presidente Donald Trump. Los animales procedentes de Carolina del Norte recibirán el perdón presidencial en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, una tradición que inició en 1989 durante la presidencia de George Bush padre y que consiste en evitar que estas 2 aves sean ejecutadas previo al Día de Acción de Gracias, que marca el inicio de las festividades de diciembre en el país. Hasta que este informativo en France 24 continúa con nosotros.